Y ahorita para terminar el evento, primero a las personas que están asistenciales pueden utilizar este QR para escanearlo, tomarle fotos y con eso después les hacemos llegar su diploma. Vamos a darle ahí un poquito de tiempo mientras Sebas va subiendo. Seguimos a continuación con el doctor Sebastián Moreno, internista cardiólogo y fellow de último mes de electrofisiología del programa del CES. Sebas se formó en el programa con nosotros y ha sido un prospecto de electrofisiólogo cotizado. Tratamos de quedarnos con nosotros, de dejarlo con nosotros en Medellín. No fuimos capaces y ahorita va a ser parte del grupo de electrofisiología de la Sabana junto con el doctor Antonio Miranda y Martín de la Osa. Entonces van a tener ustedes todo esto que vimos el día de hoy acá. Ya se hace parcialmente en Montería y con la llegada de Sebastián estoy seguro que esto va a subir muchísimo más y van a poder ofrecerle a sus pacientes todas estas cosas que han visto el día de hoy. Sebas, bienvenido. Mu- Muchas gracias, profesor, por esa introducción. Muchas gracias a todos los que han participado en este evento. Y hoy venimos a hablarles. Muchas gracias, Jorge, y también a todos los encargados de la logística de este evento. Hoy venimos a hablar de bradiarritmias y consigo vamos a tratar de abordar cuándo las tratamos, dado que va a ser una cosa importante, sobre todo porque es frecuente y lo vamos a encontrar en todos los escenarios en los que ustedes se encuentran. Pero el espectro clínico es amplio y va a ser un ejercicio clínico muy importante para tomar decisiones. Abarcan principalmente los trastornos del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular y puede ser por causas intrínsecas, o sea que el sistema de conducción se daña, o también los nodos y las células en esta zona, o extrínsecas, que son causas secundarias que muchas veces podemos modificar. Que es importante que la mayoría de fármacos no son capaces de revertir estos daños y el tratamiento va a ser el implante de un marcapasos. Entonces es frecuente que si estamos en sala de anestesiología, de si estamos en urgencia, en hospitalización, en UCI, encontremos electros como este, ¿sí? Que son pacientes que vienen en bradicardia. Entonces analizamos la P, que es una P que está positiva en D2, D3 y ABF, es negativa en ABR, en D1 es positiva, B1 tiene un componente positivo y otro isoeléctrico que habla de la activación del nodo sinusal, que viene de superior a inferior, de derecha a izquierda y también de posterior a anterior. Y eso va a ayudarnos a identificar la frecuencia. Se puede calcular de muchas maneras. Podemos contar acá 6 latidos en 10 segundos, 6 por 6, 36. Sabemos que está en un ritmo de bradicardia sinusal, ¿sí? Y el término extrema realmente no es tan apropiado, pero sé que muchas personas lo utilizan, pero la bradicardia sinusal muchas veces puede asociarse a síntomas. Pero ¿cuándo vamos a tratar? ¿Será que un ciclista de 30 años que llega con este electro lo vamos a tratar? Aquí tenemos a Nairo Quintana subiendo en el Tour de Francia y siendo un deportista de muy alto rendimiento, también puede presentar síntomas y pueden ser síntomas transitorios, ¿sí? Que presente un síncope, por ejemplo, una persona tan entrenada. Y va a ser lo mismo en un paciente promedio, 50, 60 años, que da sedentario, pero que le manejaron una hipertensión arterial con 3 medicamentos que causan bradicardia, como el metoprolol, el verapamilo y la clonidina. O va a ser diferente un paciente de 80 años que tiene comorbilidades, enfermedad coronaria intervenida, que adicionalmente usa medicamentos, pero que ninguno causa bradicardia y presenta el mismo síntoma. ¿A cuál van a tratar? ¿Van a ponerle marcapasos a todos? ¿Van a ponerle un marcapasos a Nairo Quintana? Esa es la pregunta que todos los días nos hacemos en el ejercicio clínico cuando encontramos estos electros, y la idea es que vamos a abordarlo electrocardiográficamente y clínicamente, ¿sí? Ya hablamos, la disfunción o enfermedad del nodo sinusal implica daño del nodo sinusal. Hay trastornos de conducción que también se generan por daño del nodo AB, y lo primero siempre va a ser la presencia de síntomas. Ya después entramos en la evaluación electrocardiográfica y los otros componentes. Y el nodo sinusal es una estructura que se encuentra en la parte superior de la aurícula. El nodo AB se encuentra, digamos que en la porción más alta del triángulo de Koch, que es una posición anatómica. Y finalmente, la otra parte del sistema de conducción que ya hemos mencionado. Pero cuando son causas intrínsecas, básicamente la edad,
La fibrosis se genera por cambios dentro de las células de marcapasos, que son unas células que tienen una propiedad que se llama automatismo, la capacidad de generar automáticamente un potencial de acción, una despolarización, una contracción. Y estas se encuentran con mayor, digamos, densidad en los nodos, pero también se encuentran en algunos otros componentes del sistema de His-Purkinje y que estas dan la frecuencia cardíaca. Entonces, puede haber causas secundarias que afectan este automatismo de esas células. Las células actúan en el nodo sinusal por tres cosas, por unos canales que se llaman IF y FONI, que son corrientes que permiten la despolarización en la parte diastólica del potencial de acción, por el mecanismo del calcio, que cada vez que el calcio se mueve en diferentes componentes de la célula, puede generar una despolarización, y también por la regulación de los canales. Finalmente, muchas cosas pueden modificar esto. Por ejemplo, el efecto autonómico modifica la función del calcio en las células. A veces puede haber casos en que el efecto vagal puede ser incluso reflejo en ciertas situaciones o escenarios, como en las personas que hacen síncope, pero también puede afectarse, por ejemplo, con afección del calcio por uso de anticalcios no hidropiridínicos, de betabloqueadores, por alteraciones electrolíticas que no permitan que se dé una despolarización celular, por cambios metabólicos que pueden influir en mayor o menor grado a esa función de automatismo de las células, o incluso reflejos como los neurológicos, pacientes que es muy frecuente que nos interconsultan de cuidado intensivo, que los operaron de un tumor cerebral y tienen un reflejo que se llama de Cushing, que está descrito hace más de 100 años, que es que básicamente es aumento del tono vagal por cambios en la presión intracraneana. Es frecuente encontrar bradicardia sinusal en esos escenarios. Entonces, acá tenemos la estructura, una estructura del nodo sinusal que está en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, que tiene una forma de coma, un componente subepicárdico hacia subendocárdico, y que a su vez tiene unas conexiones con la aurícula. Y por edad, por envejecimiento, se puede ir destruyendo, por enfermedad isquémica, o también incluso por taquicardia, puede inducirse la remodelación de esos canales y que no funcione, y termina en lo que se llama disfunción del nodo sinusal o enfermedad del nodo sinusal, o Sick Sinus Syndrome, como se conoce en inglés. Es una enfermedad frecuente y es más frecuente a medida que aumenta la edad. En mayores de 65 se aumenta 5 veces la probabilidad de tenerla, y si se tiene fibrilación auricular se aumenta hasta 10 veces la probabilidad de tener enfermedad del nodo sinusal, que habla de que la aurícula se está remodelando y está enferma. La mitad de los marcapasos se ponen por esta indicación, la otra mitad, los trastornos de la conducción aurículo-ventricular, prácticamente. Es importante entender esta enfermedad porque tiene una progresión lenta que puede tomar hasta 30 años. Y esto es importante, cuando en el DAN-PACE ajustaron los otros factores, la probabilidad de morirse fue similar, o sea, no afecta en principio la mortalidad. Pero si no los ajustan los factores, sí hay más mortalidad en estos pacientes porque son pacientes generalmente más enfermos. Tienen más diabetes, más hipertensión, enfermedad coronaria, cardiopatías. Entonces vamos a ver que el pronóstico de este tipo de enfermedades depende de la enfermedad de base. Y lo que da peor pronóstico es tener fibrilación auricular. Los pacientes con disfunción sinusal les da FA, hasta en un 50% tienen durante la vida, y los pacientes que tienen FA les da disfunción sinusal, que puede ser hasta 10 veces más frecuente, como ya lo mencionamos, e incluso así como se daña el nodo sinusal, se puede dañar el nodo AB y puede generar un trastorno de conducción auriculoventricular. A veces tenemos ambas cosas. Los síntomas son inespecíficos, entonces siempre el abordaje clínico va a ser importante porque llegan con disnea de esfuerzo, llegan con presencia de síncope, presíncopes o solo mareo, y hay unos síntomas que pueden no ser tan fácilmente identificables, que pueden ser irritabilidad en personas mayores, alteraciones de la memoria, letargia, cefalea. Algunos pueden presentar incluso hasta oliguria o angina durante el ejercicio, y el punto clave va a ser correlacionar esos síntomas con la bradiarritmia, y ya la veremos electrocardiográficamente. Y también, si encontramos condiciones transitorias, tratables o reversibles, deberíamos modificarlas antes de poner un dispositivo. Esta es la presentación clínica y electrocardiográfica, que incluye algo que mencionamos: la bradicardia sinusal, la incompetencia cronotrópica, el bloqueo sinoatrial, la pausa, paro o arresto sinusal, y el síndrome de taquicardia bradicardia, que también vamos a hablar un poco de los escapes, que son marcapasos secundarios que van a actuar cuando el nodo sinusal no está funcionando. Entonces, básicamente, vamos a identificarlos electrocardiográficamente. Ya hablamos del ritmo sinusal,
La definición de bradicardia es una definición que se ha dado por guías de 50 o 60 latidos por minuto, dependiendo de la guía, pero que debería ser una definición epidemiológica. Si acá hay 100 personas, el percentil 5 tiene un promedio de frecuencia cardíaca según la edad que puede ser menor a 60. Entonces, si todos tuviéramos monitorea, por lo menos 5 de los 100 tendrían bradicardia en el promedio y son personas sanas, no requieren un marcapaso. Entonces, por eso generalmente menor a 40 se considera un hallazgo realmente anormal o patológico, sobre todo si es fisiológicamente inapropiada, persistente e inexplicada. La incompetencia cronotrópica es que no puede responder a demandas metabólicas. Y eso puede ser hacer ejercicio, subir unas escaleras, y es frecuente enfermedad cardiovascular en un tercio de falla cardíaca y aumenta eventos cardiovasculares. ¿Cómo la podemos ver? Lo normal es que si miramos la frecuencia por horas en un holter, durante el día se aumente la frecuencia y también baje en la noche. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos incompetencia cronotrópica? Todo el día estamos a la misma frecuencia. O sea, en demandas metabólicas no vamos a tenerlo. Por ejemplo, este paciente no tenía síntomas y tenía falla cardíaca, pero en la ausencia de síntomas muchas veces no requerimos hacer estimulación cardíaca. ¿Cómo se define? Más del 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, que puede ser evaluada durante el ejercicio o en el mismo holter, se encuentra en el 20 a 60% de pacientes con disfunción sinusal. Y, por ejemplo, un paciente de 31 años, venía con presíncope, en prueba de esfuerzo aumenta frecuencia de 45 a 71 y le toca parar a los 2 minutos de ejercicio a los 31 años porque no tolera el ejercicio, porque tiene incompetencia cronotrópica y después vuelve a la frecuencia basal. La pausa sinusal se define como más de 2 segundos en ausencia de onda P, pero también es una definición poblacional. Si miramos toda la población sana, el 11% puede tener pausas de esas. No quiere decir que requiera un marcapasos. Por eso, generalmente, para más de 3 segundos se considera que es anormal como algo que no sea fisiológico. Entonces es frecuente tener pausas en la noche, por ejemplo, menores a 3 segundos. Y hay otra definición de sinus arrest, de arresto sinusal o paro sinusal, que es más de 3 segundos. Las vemos así en el holter y pueden verse en los mismos pacientes. Viene el ritmo sinusal y de pronto queda en un momento de pausa y otra vez arranca el ritmo sinusal, o puede que inicie un marcapasos secundario. Venía en sinusal y viene el paro sinusal y no sale más P, sino que escapa en el nodo AB con un latido, una despolarización. ¿Sí? A veces llegan pacientes hacia urgencias, no, tenía el holter e hizo un síncope y básicamente es que hizo de pasar en sinusal, PP, deja de hacer actividad, puede ser muy prolongada, a veces el escape tarda tiempo en aparecer y posteriormente hace latidos de escape que son nodales. ¿Qué es eso de escape? ¿Qué quiere decir? Que hay un ritmo que se genera en un marcapaso secundario, que puede ser en cualquier parte de la aurícula que no sea el nodo sinusal, puede ser en el nodo AB o puede ser en el sistema His-Purkinje, que se llama idioventricular. Y lo vamos a ver con un QRS estrecho cuando viene del nodo, con una P que no es sinusal cuando es un atrial ectópico y con un QRS ancho cuando es idioventricular, y ya lo veremos un poco más. Entonces acá vemos, por ejemplo, que no está en bradicardia, pero si miran la P en D2, D3 y ABF es negativa, indicando que se activa la aurícula de abajo hacia arriba. Quiere decir que está en un ritmo que es auricular bajo. Entonces, eso puede hablar de disfunción sinusal. Puede ser nodal, acá línea plana, no hay P antes del QRS y la activación de la P y del QRS es simultánea. Y esa es una frecuencia que usualmente va entre 40 y 60 latidos por minuto. Sí, a veces las pausas son largas y el escape es nodal, pero el QRS en esos casos es estrecho y es diferente a uno idioventricular en el que el QRS es ancho, ya lo veremos un poco más en los bloqueos AB. El bloqueo sinoatrial quiere decir que ese nodo sinusal tiene unas formas de conexión con la aurícula y a veces se genera el potencial de acción aquí y no sale a la aurícula. Entonces vamos a generar un bloqueo, retraso de la propagación de ese latido sinusal y vamos a ver mucho el PP, porque hay grado 1, grado 2 o grado 3. En grado 1 básicamente el electro es normal. Tarda en salir del nodo sinusal el potencial de acción o la propagación, pero finalmente siempre conduce. Segundo grado, tiene que haber alguna que no conduza, tiene que haber ausencia de una P donde debería haber una. Puede ser de tipo 1 porque se va prolongando el PP, o puede ser tipo 2 que abruptamente no aparece la P que debería aparecer. Y de tercer grado no sale el impulso y termina
haciendo una pausa o paro sinusal, dependiendo del caso. O sea, aquí uno de segundo grado tipo 1, se va alargando el PP y posteriormente no viene la P que debería venir acá. Y se puede identificar tratando de analizar el comportamiento de los PP. En algunos casos va a ser tipo 2, que va a ser un múltiplo de ese PP. El PP va a ser constante y abruptamente hay una P que no conduce. Entonces se bloquea intermitentemente la salida del nodo sinusal a la aurícula. Y el tercer grado se ve igual que una pausa sinusal en términos generales. A veces los términos son intercambiables, pero básicamente lo que se genera es que va a haber un momento en que el latido sinusal no va a salir a la aurícula y podemos tener periodos largos de pausa. ¿Sirve diferenciarlos? Eso es algo más académico, evaluando electrofisiológicamente las propiedades de ese nodo, pero en la clínica es irrelevante. En cuanto al síndrome de taquicardia o bradicardia, quiere decir que la taquicardia atrial flutter o fibrilación auricular, pueden dañar la aurícula y consigo dañan el nodo sinusal, ¿sí? Y ahí va lo que estábamos hablando. Entonces, puede haber momentos de taquicardia que intercambian con bradicardia, ¿sí? También se genera, por ejemplo, cuando cardiovertimos eléctricamente una fibrilación auricular. Hay un tiempo en que se recupera el nodo sinusal. O sea, aquí tenemos casos de esta semana que vimos con el doctor Miranda. Básicamente, hay momentos en que esta paciente hacía episodios clínicos de flutter y de taquicardia atrial, y vemos que cuando hace esos episodios tiene momentos de pausas porque el nodo sinusal no responde después de tener esa actividad atrial ectópica, ¿sí? O esta otra paciente que venía con un holter con síntomas de presíncope, y lo que vemos es que durante los momentos que está en sinusal, está en bradicardia sinusal entre 40 y 50 latidos y no aumenta frecuencia, pero en los momentos que hace fibrilación auricular sube la frecuencia a más de 110. Entonces son presentaciones clínicas, y estas pacientes a veces, para usar medicación que no dé la taquicardia, toca ponerles un marcapasos. Entonces hay otra forma de presentación, que es que todo el tiempo esté en fibrilación auricular persistente y conduzca de manera lenta, ¿sí? Porque el nodo está enfermo. O también puede haber casos en que esté con total bloqueo, que en ese caso es regular el escape que tiene, y puede ser nodal o idioventricular. Finalmente llegamos a los bloqueos, que ya los conocemos, puede ser por daño del sistema de conducción o por otras causas. Dentro de las otras causas, muchas veces son como el último empujón que le dan a unos cables del sistema de conducción que ya están dañados. Entonces, a veces pacientes que así quitemos el medicamento, si ya está dañado el sistema de conducción, van a necesitar un marcapaso en qué casos de que sea paroxístico. Y en casos paroxísticos sí va a ser importante mirar el QRS si es estrecho o no, para ver si es un componente benigno o no y cómo está ese sistema de conducción. Es un abordaje clínico. ¿Por qué? Porque se puede dañar a nivel del nodo, en el GIS, debajo del GIS o en cada uno de sus segmentos. Y eso va a ser importante. De hecho, hay una enfermedad descrita que se llama la enfermedad de Lev-Lenegre, que es una esclerodegeneración de este sistema de conducción, y terminaban presentándose de manera joven con bloqueo auriculoventricular. La mayoría de los bloqueos son por fibrosis, pero hay causas secundarias como la isquemia. Vamos a ir a diferenciar los diferentes grados. El grado 1, que es un trastorno de conducción, realmente no hay un bloqueo. El grado 2, que puede ser de 4 tipos. Realmente siempre pensamos en estos dos, pero pueden ser 4 en categorización. MOVITS 1, que es la propiedad de conducción decremental del nodo AB, que se llama fenómeno de Wenckebach. MOVITS 2, que es una interrupción abrupta en la conducción 2A1, que hay 2P por cada QRS, avanzado que hay 2P que no conduce. Ya el completo va a representar básicamente que hay una disociación auriculoventricular. Y así se ve, más de 200 milisegundos, cuando hay un trastorno de conducción AB de primer grado, o de segundo grado, tiene que haber una P que se bloquea, sí, en todos los casos, y el MOVITS 1 se va alargando, el segmento entre la P y el QRS, sí, vemos cómo se va alargando, y finalmente se bloquea, y después conduce con un PR que es normal. Mientras que el MOVIS 2, la interrupción de esta es abrupta. Esa es una forma de diferenciarlos, es ver ese PR que se encuentra antes de la P bloqueada y compararlo con el de después. Y así vamos a ver si es un MOVIS 1 o es un MOVIS 2. 2A1, 2P por cada QRS, y tercer grado que hay disociación aurículo-ventricular. ¿Sí? Entonces, finalmente, del MOVIS 1 vamos a ver que se alarga, ¿sí? Ese segmento entre la P y la conducción al ventrículo.
Y finalmente, comparando este con este, se ve que el previo es mucho más largo comparado a cómo se da acá, en este caso, que la conducción todo el tiempo es igual y abruptamente se bloquea. A veces nos dan indicios si hay bloqueo de rama o de fascículos que está enfermo el sistema de conducción. Hay otra forma de bloqueo auriculoventricular de segundo grado que es 2 a 1, 2P, si la vemos acá, por cada QRS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es de los casos que tenemos en el día a día. Si acá está la P, ¿sí? Que es de activación sinusal, y uno no conduce, otro conduce, uno no conduce, otro conduce. ¿Sí? Básicamente esa conducción, cuando la hace, si ustedes miran acá, tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, vemos la configuración del B1, que ya lo mencionó el doctor Miranda, y también la configuración en cuanto al eje de que está desviado a la izquierda. Y eso habla de que hay un bloqueo fascicular anterior, o sea, hay un bloqueo bifascicular, o sea, el sistema de conducción está enfermo, y lo que hace es que a veces pasa la energía, a veces no, pues entonces eso se expresa clínicamente de esta manera. Cuando es un bloqueo AB avanzado, a veces lo decimos avanzado, un bloqueo AB completo, a veces le decimos avanzado, un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2, pero el avanzado, por definición, deberían ser 2Ps que no conducen. O sea, acá 1, 2 no conducen, la tercera conduce. Eso es un bloqueo avanzado. Todo esto implican probabilidad de muerte súbita rítmica, si bien menos del 10% son por bradiarritmias, es una probabilidad y hay que tenerla en cuenta. Y el de tercer grado, básicamente hay una disociación auriculoventricular y el escape es alguna de las células de marcapasos de otra parte del sistema de conducción de los marcapasos secundarios. Por ejemplo, tenemos casos como este, en que vemos que hay disociación entre la aurícula y el ventrículo, pero que mantienen la misma frecuencia. Y esto se da porque hay unas células del sistema His-Purkinje que generan esta despolarización y tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda. O sea, quiere decir que la activación va desde el lado derecho hacia la izquierda. Eso es un escape que se encuentra probablemente en el sistema de conducción especializado a nivel septal. Finalmente, hay un componente que son reflejos, como el de hipersensibilidad del seno carotidio o el síncope vasovagal. Cuando hay hipersensibilidad del seno carotidio, básicamente la estimulación del seno carotidio puede inducir formas de pausas sinusales o también trastornos de conducción auriculoventricular y en algunos casos pueden ser sintomáticos y requerir marcapasos o por ejemplo si hacemos una prueba de mesa basculante como esta joven de 18 años que había presentado 2 episodios de síncope, la asistolia puede extenderse hasta 37 segundos. Sigue siendo algo transitorio y episódico, pero en casos de que los síntomas sean muy importantes, puede requerir intervenciones. Esta paciente, si seguía haciendo síncope, íbamos a considerar un marcapasos o otra estrategia mucho más novedosa que se llama cardioneuroablación. Entonces, finalmente, el abordaje es clínico. Una buena historia clínica, una buena evaluación, una buena interpretación electrocardiográfica, imágenes, ver qué tan comórbido, la edad, la clínica del paciente para tomar la decisión de cómo tratarlo. Finalmente, cuando llegan en agudo y están inestables, que son un bajo porcentaje, se puede considerar el uso de atropina o un marcapasos transitorio. En algunos casos recomiendan dopamina y epinefrina, pero realmente es poco frecuente que lo usemos. Y para tratar la disfunción sinusal, lo primero, ¿qué hace daño? Tratar personas asintomáticas o de causas transitorias. Eso no se debe hacer, es muy fácil poner un marcapaso, pero todas las complicaciones a largo plazo pueden ser importantes. Entonces, en pacientes asintomáticos que tengan un componente vagal, en algunos casos de apnea del sueño, o que los síntomas sean por otra causa, las dos guías dan una recomendación 3 de peores desenlaces. Si hay síntomas o necesita terapia médica, por ejemplo, en falla cardíaca o en presencia de FA, va a necesitar probablemente la estimulación y esta es una clase 1 de la indicación. Y en otros casos de incompetencia cronotrópica o de síncopes y pausas o episodios reflejos que sean muy sintomáticos, también entran los dispositivos de estimulación. Y para el bloqueo AB, trastorno de conducción AB grado 1 o MOVIDS 1 asintomático, es inadecuado estimularlos. Y todos los que sean bloqueo AB de tercer grado, de segundo grado, tipo MOVIDS 2, 2 a 1 o avanzado, todos independientemente de los síntomas van a requerir la estimulación cardíaca. Y hay otras situaciones como el bloqueo bifascicular, o sea, hay enfermedades del sistema de conducción que pueden generar bloqueos intermitentes, o también en algunos casos de, por ejemplo, de trastornos de conducción AB o MOVIDS
uno que sea muy sintomático, se puede considerar la estimulación. Entonces, finalmente, vivan la vida como si cada latido fuera el último y si va a ser el último, pues consideren un marcapaso como alternativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Ya ahorita al final les vamos a volver a poner el QR para los que están presencial. Antes de dar por terminado el evento, quisiera invitar al doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, en nombre de la seccional Morrosquillo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, agradecemos de manera especial al Colegio Colombiano de Electrofisiología, al presidente doctor Juan Carlos Díaz por habernos elegido como epicentro de este simposio regional de electrofisiología. Agradecemos a los conferencistas por tan excelentes charlas y a todos los asistentes a este magno evento. Yo creo que eso merece un aplauso importante. Y queremos también invitarlo a nuestro próximo evento presencial en la ciudad de Sincelejo, el 21 y 22 de junio, tercer simposio cardiorrespiratorio y metabólico. No puede faltar, ya está el link de inscripción, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de parte de nosotros en el Colegio Colombiano de Electrofisiología, queremos también invitarlos a nuestros siguientes eventos. Nuestro próximo evento va a ser virtual, específicamente enfocado en fibrilación auricular, el 22 de junio. Esperamos poder contar con ustedes. Y les dejamos aquí el QR. Muchas gracias a todos por la asistencia.